Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Comité de Legislación e Impuestos. Mi nombre es Paula Elzate y es un gusto recibirles el día de hoy. Vamos a hablar acerca de arbitraje internacional como herramienta para empresas, ventajas y claves para un manejo eficiente. Nuestros expositores nos explicarán cómo esta herramienta puede ser estratégica en la gestión de controversias comerciales, especialmente para empresas con operaciones y relaciones internacionales. Exploraremos cuándo y cómo recurrir al arbitraje, sus ventajas y qué factores considerar para lograr procesos ágiles y efectivos. Ahora, una breve introducción a nuestros invitados. Mariel Núñez, asociada en el equipo de litigios y arbitraje de Arifa, se unió a la firma en el año 2022. A lo largo de su carrera, ha participado activamente en destacados casos de arbitraje, tanto nacionales como internacionales, involucrando diversas industrias como construcción e infraestructura, logística, proyectos estatales, así como temas patrimoniales y societarios. Sus áreas de práctica incluyen litigios nuevamente nacionales e internacionales, y obtuvo una maestría en arbitraje con especialización en métodos alternativos de resolución de conflictos del Instituto Strauss para la resolución de disputas de Pepperdine University y una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María Grande. Desde el 2022 es miembro del Comité Ejecutivo de Panamá Young Arbitrators. Claudio de Castro es miembro del equipo legal de Arifa desde el año 2011 y socio desde el año 2017. Es codirector del Grupo de Práctica de Litigio y Arbitraje de la firma. Claudio se especializa en disputas complejas y arbitrajes internacionales y domésticos y en cross-border disputes. Tiene una experiencia alta en disputas que involucran construcción, energía, gobierno corporativo, procesos de sucesión y hereditarios, gestión de residuos, rellenos sanitarios, medidas cautelares complejas, licitaciones gubernamentales y contratos estatales. Desarrolló su experiencia internacional trabajando en los departamentos de arbitraje internacional de Sherman and Sterling en París y Wilmer Cutler Pickering Hale en Londres. También ha participado como árbitro del concurso de arbitraje comercial internacional simulado Willem Seabees en Viena. Así que, previo a dar paso a nuestros invitados, como siempre, tendremos un espacio finalizando la intervención para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer, las personas presentes y virtuales. Y pues antes de dar paso, un agradecimiento, como siempre, muy especial a todos nuestros patrocinadores que hacen posible estos eventos. Así que bienvenidos a todos y adelante. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Federico. Y gracias a Amta por la invitación. Sobre todo porque es un tema que tanto a Mariel como a mí nos apasiona, que es el arbitraje. De verdad que es una de las cosas más divertidas que hay. Nosotros vamos a hablarles primero sobre arbitraje. Después queremos presentar un caso hipotético de una empresa. ¿Qué pasa cuando esa empresa tiene disputas donde no hay una cláusula arbitral? ¿Y qué pasaría en ese mismo caso, en un universo paralelo, donde esa empresa sí haya utilizado cláusulas arbitrales? Luego vamos a hacerle una comparación de cómo funciona un proceso arbitral versus un proceso judicial ante tribunales o cortes nacionales. Luego explicaremos por qué el arbitraje es útil como herramienta para empresas de todos los sectores, porque es un mecanismo efectivo de resolver todo tipo de disputas. Igualmente, vamos a darles un toolkit de claves de cómo utilizar arbitraje de manera efectiva. Finalmente, les presentaremos estadísticas tanto a nivel internacional como a nivel nacional en el uso de arbitraje para resolver disputas comerciales antes de pasar a nuestras conclusiones. ¿Qué es el arbitraje? Nosotros les estamos presentando una definición muy utilizada por el autor Gary Bourne. Lo interesante de esta definición es que es un proceso consensual. El arbitraje nace, si lo vemos ahí, a process by which the parties consensually submit a dispute to a non-governmental decision maker. Esto es súper importante porque el arbitraje nace de la voluntad de las partes. Ninguna parte es obligada a ir al arbitraje. Una parte se pone de acuerdo con otra para que sus disputas sean sometidas a un decision maker que no va a ser un tribunal judicial ni de Panamá, ni de Costa Rica, de ninguna jurisdicción. Va a ser un tribunal privado que va a resolver las disputas que existen entre dos partes, entre dos o más partes que voluntariamente
han decidido que esas disputas vayan a ser resueltas por este tribunal privado. Y lo importante es que va a ser un tribunal que va a resolver esas disputas de manera neutral y va a ofrecerle a todas las partes la oportunidad de ser escuchadas y va a emitir una decisión que es binding, que va a ser vinculante para las partes de ese arbitraje. Como dijimos anteriormente, es una forma privada de resolver disputas, porque no vamos a ir ante ningún tribunal público, ningún tribunal de ninguna jurisdicción, no vamos a ir ante jueces estatales, sino que vamos a ir ante un tribunal privado que será quien decida las disputas entre esas partes. ¿Y por qué es útil? Porque las empresas, en el día a día las empresas siempre van a surgir disputas comerciales. Van a surgir disputas comerciales con mis clientes, por ejemplo, tengo una factura que me quiere pagar. Van a surgir disputas con proveedores. Este proveedor me prestó un servicio que no se adecua a los estándares que este proveedor me había prometido. No sé, ese servicio no se prestó a tiempo. O entre los propios socios de la empresa. Yo no estoy de acuerdo con que esta empresa haya tomado esta decisión de vender este activo, por ejemplo. Entonces, en el día a día las empresas van a surgir conflictos y el arbitraje presenta una manera eficiente de resolver esos conflictos que surgen en el día a día de las empresas. Aparte de eso, el arbitraje también se ha convertido en el método usual de resolver conflictos internacionales en materia comercial. Entonces, se ha estandarizado la práctica de cómo funciona un proceso arbitral. Entonces, yo como abogado panameño puedo participar en un proceso arbitral en contra de una firma suiza, por ejemplo, y ambos estamos muy claros de cómo va a ser ese proceso. O una firma de abogados francesa va a poder representar a un cliente en un proceso arbitral donde su contraparte está representada por una firma de Estados Unidos. Y ambos están muy claros de cómo es el proceso. Es un estándar internacional. Vamos a entrar entonces a hablar de un caso hipotético. Vamos a hablar de una empresa A. La empresa A es una empresa panameña que se dedica a brindar servicios de tecnología en América Latina. Brinda servicios de tecnología en Panamá y también brinda servicios de tecnología a nivel regional. Esa empresa se ve frente a una disputa con un cliente que vamos a llamar empresa B. Ese cliente es una empresa argentina que contrató los servicios de la empresa A. Pero la empresa argentina se niega a pagar por esos servicios que la empresa panameña brindó, porque la empresa argentina dice, hubo retrasos en ese servicio que me brindaste, ese servicio que me brindaste fue defectuoso, y aparte de eso, esos retrasos y esos defectos en los servicios me han causado daños económicos, he perdido clientes porque el servicio que me brindaste no era el esperado, entonces yo no te voy a pagar tu factura. Ese contrato que firmó la empresa A con la empresa B no tiene una cláusula que diga quién va a decidir la disputa que surjan entre las partes, y este contrato tampoco dice cuál va a ser la ley según la cual se van a decidir los contratos que surjan entre las partes. Entonces, si yo soy el gerente de la empresa A, la empresa panameña, me voy a preguntar, ¿cómo cobro esa factura? ¿Cómo hago si la empresa B que me debe el dinero está en Argentina? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a Argentina a demandar a la empresa B. ¿Qué abogados argentinos contrato? Yo soy una empresa panameña, nunca he tenido que contratar a abogados argentinos. ¿Qué abogados argentinos son buenos? ¿Cuáles no? ¿Qué pasa si estoy al frente de un juez argentino? ¿Cómo es ese proceso? Yo no conozco cómo funcionan las leyes argentinas. Va a surgir toda esta serie de preguntas. ¿Qué tan largo va a ser ese proceso? ¿El proceso argentino es más largo, menos, o va a ser más rápido que un proceso ante el juzgado panameño? No tengo la menor idea. Nunca he tenido que ir a Argentina a pelear contra una empresa argentina. ¿Significa eso que voy a estar en desventaja por ser una empresa panameña si estoy al frente de un juez argentino? No lo sé. De verdad que no conozco. Entonces, todas esas preguntas le van a surgir a ese gerente de la empresa panameña. Entonces, ¿qué pasaría en un universo paralelo donde las empresas se hayan puesto de acuerdo cuando firmaron ese contrato a decir, oigan,
En caso de que surja una disputa entre nosotros, esas disputas van a ser resueltas mediante arbitraje. Y la ley que se va a aplicar va a ser la ley panameña, o si no queremos aplicar ninguna de las dos leyes, vamos a aplicar una ley neutra, vamos a aplicar la ley de Nueva York, por ejemplo. Si yo no me siento cómodo aplicando ley argentina y usted no se siente cómodo aplicando ley panameña. En ese caso, ya la empresa va a saber dónde hay que demandar, porque tenemos un acuerdo que las disputas se van a resolver por arbitraje. Yo voy a contactar a mis abogados panameños, les voy a preguntar, ¿ustedes conocen cómo funcionan las reglas de este arbitraje? Y les van a decir, sí, nosotros hacemos arbitraje todos los días, no hay ningún problema, nosotros podemos representarlos, no hay necesidad de que usted vaya a contratar a una firma de abogados argentina. Llámenos, nosotros, o sea, es un arbitraje ante la Cámara Internacional, perfecto, nosotros conocemos las reglas, sabemos cómo se hace, no hay ningún problema. Podemos manejar esto porque lo hacemos todos los días. Entonces, si ya yo tengo mi abogado de confianza, yo digo, perfecto, ustedes, por favor, empiecen un arbitraje en contra de esa empresa argentina. El abogado va a explicar cómo son las reglas, cómo son los tiempos, y todo voy a poder hacerlo. Desde antemano voy a saber cómo va a funcionar, porque yo me puse de acuerdo con mi contraparte y voy a saber que este tribunal va a tener 3 árbitros, que cada parte elige un árbitro, que el tercero lo va a escoger, por ejemplo, el centro de arbitraje, que se va a poder, el arbitraje va a ser, por ejemplo, en inglés. ¿Sabes que todos los documentos están en inglés? Vamos a hacer el arbitraje en inglés. Perfecto. O hagamos el arbitraje en español y el tribunal va a poder aceptar que se presenten documentos en inglés sin tener que traducirlos, porque ambas partes los entendemos perfectamente. No hay ningún problema. Las partes se pusieron de acuerdo y ellos sé qué va a pasar cuando se presente ese problema. Ahora vamos a hablar de un segundo caso hipotético de esta misma empresa A, pero ahora esa empresa se ha reunido y ha tomado una serie de decisiones. La primera decisión fue, vamos a cambiar la junta directiva de la empresa. Vamos a escoger una nueva junta directiva. ¿Y sabes qué? Necesitamos expandirnos en la región, necesitamos capital. Vamos a aumentar el capital de la empresa, vamos a pedirle a los accionistas que entonces hagan una cuota adicional, inviertan para poder aumentar el capital de la empresa. Perfecto, estamos la mayoría de acuerdo, vamos con la decisión. Hay un accionista minoritario que dice, ¿sabes qué? No, esa junta directiva no me gusta, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo en poner dinero, no quiero que se aumente el capital de la empresa, esa idea de expandirse en la región es mala, estamos en un mal momento, no quiero eso, me niego. Así que ese accionista minoritario va a ir ante un juzgado panameño, porque se trata de una empresa panameña, y va a demandar esa decisión para decirle a un juzgado panameño, por favor, declara que esa decisión es nula, es ilegal, se violaron mis derechos como accionista minoritario, no estoy de acuerdo, por favor, declara que esa decisión es nula, y aquí te voy a presentar todos los documentos que demuestran que el mercado no está bien, mira las finanzas de la empresa, esta es una mala decisión, etcétera, y presenta todo eso ante el juzgado panameño. Yo como gerente de la empresa me pregunto, ¿esto va a ser público? Por ejemplo, si mi competencia tiene abogados y le pido a su abogado, oye, por favor, ve a ese juzgado y saca copia de todos los documentos que hay en ese proceso, ese abogado de mi contraparte o de mi competencia va a poder obtener acceso a esa información tan delicada y sensitiva que ha presentado este accionista como prueba. Me pregunto si hay forma de proteger la confidencialidad, que ese proceso nadie tenga acceso, porque ahí se van a discutir temas privados de la empresa y no quiero que nadie sepa, sobre todo mi competencia, que esto está pasando dentro de mi organización. ¿Cuánto tiempo puede demorar este proceso ante un juzgado panameño? Como gerente de esa empresa son las preguntas que yo me hago. Entonces, en un universo paralelo, si esa empresa en su pacto social hubiese incluido una cláusula arbitral que diga todas las disputas de la empresa con sus accionistas, con sus socios, con sus directores, se van a resolver a través de arbitraje conforme a las reglas de tal centro, con tantos árbitros, aplicando ley panameña, etcétera. ¿Cuál sería el resultado? No habría un expediente público, porque habría confidencialidad del proceso. Entonces, si esta accionista decide presentar documentación interna, en los reportes de la empresa, información financiera muy sensitiva, no podría ya la competencia tener acceso a esa documentación.
Entonces se brinda esa confidencialidad en el proceso. Incluso si yo quiero ir más allá y pedir al tribunal que proteja esa información y que ordene esa accionista que no la publique, no la disclose de ninguna manera, puedo pedirle medidas cautelares al tribunal para proteger esa información confidencial. Y va a ser un proceso relativamente rápido si lo comparo a un proceso judicial panameño. Voy a estar hablando de más o menos de 1 a 2 años de un proceso arbitral para poder tener una decisión final. Y no voy a estar probablemente 5 o 10 años ante jueces estatales esperando una decisión. Entonces, ese sería el universo paralelo en caso de que esa empresa hubiese optado por una cláusula arbitral dentro de su pacto social. Vamos a ver entonces con Mariel cómo comparamos un proceso arbitral versus un proceso convencional ante juzgados estatales. Gracias, Claudio. Conversaba con Claudio hace un rato que realmente no queremos venir aquí nadie a hablar mal de los litigios convencionales. No es la idea tampoco, pero sí queremos comparar un poquito los litigios convencionales versus el arbitraje, siempre enfocado a que el arbitraje, como bien lo mencionó Claudio, es una herramienta mucho más útil hoy en día para que las empresas puedan resolver sus conflictos. Por ejemplo, en un litigio convencional, los jueces estatales sí o sí van a decidir la disputa. No importa qué pase, eso en Panamá, en Estados Unidos, en Argentina, en cualquier lado. En el arbitraje, la disputa va a ser decidida por personas que no son jueces y que muy probablemente son expertos en la materia de lo que estamos haciendo. Si tenemos un litigio de construcción, lo más probable es que las partes se pusieron de acuerdo para escoger a árbitros que sean expertos en construcción. Si tenemos un arbitraje que tiene que ver con criptomonedas, al escoger a nuestros árbitros, vamos a escoger árbitros que realmente tengan ese expertise en esa parte técnica. Eso es algo que no necesariamente nos lo da un juzgado. El juez puede tener 20, 30 años de muchísima experiencia, pero casi siempre el juez tiene que acudir con peritos que sean expertos y que sean idóneos en la materia técnica específica del conflicto que estamos viendo. En los litigios convencionales, las reglas del procedimiento varían mucho dependiendo de las reglas judiciales de cada país o de su código de procedimiento civil o de su código judicial, como lo tenemos nosotros. En el arbitraje, como lo acaba de comentar Claudio, existe una práctica internacional que es estándar para la mayoría de los procesos arbitrales, que todos los abogados que practicamos arbitraje la conocemos. Por ejemplo, en Panamá, digamos que un litigio convencional, nosotros estamos acostumbrados a que si somos demandantes, tenemos que tener la carga de la prueba, tenemos que presentar nuestra evidencia con nuestra demanda, tenemos que pedir una prueba de informe, una prueba pericial, tenemos que pedírsela al juez para que el juez le admita o no le admita un testimonio, para que nos admita o no nos admita al testigo. En un proceso arbitral ya es un poco más flexible cómo se van a practicar las pruebas. Adicionalmente, es bastante distinto, por ejemplo, abogados del sistema anglosajón que están acostumbrados a tener pruebas prejudiciales antes de un proceso. Y este es como un conflicto en el que nos vamos a encontrar si tenemos litigios convencionales, no importa en qué país, pero como bien dijo Claudio, nosotros como abogados panameños no somos expertos en el derecho de otro país. Sin embargo, en un arbitraje internacional, los abogados vamos a estar, por decirlo así, todos en el mismo plano y es una práctica bastante más estándar y bastante más justa para todos. En Panamá, por ejemplo, en la mayoría de las jurisdicciones, no pagas una cuota o un fee para presentar una demanda en los tribunales. Sin embargo, en el arbitraje sí se tienen que pagar los costos del arbitraje y eso incluye lo que le pagas a los árbitros, al tribunal arbitral y lo que le vas a pagar al centro donde se va a ver el arbitraje. Esto no necesariamente es una ventaja si nos podemos comparar el arbitraje con los litigios convencionales, porque definitivamente que hay un costo adicional que es el de pagarle al centro arbitral versus no pagarle a un juzgado por presentar una demanda, pero más adelante vamos a ver cómo esto, aun cuando tenemos que pagar un poco más, el tiempo realmente es mucho más beneficioso y es
más expedito, así que en cualquier manera le beneficia a la empresa un arbitraje versus un litigio convencional. En un litigio convencional se pueden presentar múltiples recursos judiciales dilatorios. No sé si alguien aquí litiga o si alguien más hace arbitraje, pero casi todos los abogados sabemos que tenemos un proceso judicial que puede demorar muchísimo tiempo y puede demorar cuánto tiempo tu contraparte quiera que demore. Porque se pueden presentar apelaciones, incidentes y un montón de cosas que van a dilatar muchísimo el proceso. En los arbitrajes, una de las ventajas es que no hay oportunidades de dilatar. En un arbitraje, o por lo menos en Panamá específicamente, el único recurso que podemos presentar en un arbitraje es un recurso de anulación del laudo arbitral en contra del laudo si no estamos de acuerdo ante la sala cuarta, y es por causales que están taxativas en nuestra ley, o sea que no podemos intentar, no podemos dilatar. Es un poco más difícil esa estrategia dilatoria en el plano arbitral versus en los litigios convencionales. Un poquito también lo mencionó Claudia en el caso hipotético. En un arbitraje, las partes ya de antemano estamos de acuerdo con el idioma, con la ley aplicable, con la sede, con el tiempo. Las partes en conjunto definimos nuestro calendario procesal cuando vamos a practicar pruebas, cuando vamos a presentar escritos. Y en un litigio convencional esto realmente no pasa, las reglas son estrictas, las reglas ya están normalmente escritas en nuestros códigos civiles, en nuestros códigos judiciales, y no es como que nos podemos poner de acuerdo en todo, quizás en algunas cosas, pero es un poco menos flexible en este sentido que el arbitraje. Vamos a ver ahora herramientas de por qué el arbitraje es útil para las empresas. Una de las principales es la neutralidad. Como mencionamos, la neutralidad en el arbitraje evita que los tribunales nacionales puedan percibirse como parciales. Como lo hemos estado comentando, si yo tengo una disputa contra una empresa argentina y tengo que ir a demandarla en los juzgados en Argentina, yo no sé cómo va a ser ese juez argentino, no sé si el juez argentino va a favorecer a la empresa argentina versus a una empresa panameña o de cualquier otro país. En el arbitraje sabemos que tenemos la posibilidad de elegir a 3 personas o una, dependiendo de cuántos árbitros partes hay impactados que debemos elegir, pero tenemos la posibilidad de elegir a personas expertas, neutrales e imparciales para resolver nuestro conflicto. Por esto que una de las ventajas del arbitraje es que en la mayoría de los casos cada parte escoge un árbitro y el tercer árbitro, que es el árbitro presidente, o lo escogen los 2 árbitros o lo escoge el centro de arbitraje en la mayoría de los casos. La confidencialidad, a diferencia de los procesos judiciales, ejemplo, si tenemos un proceso judicial en Panamá, cualquier abogado, lastimosamente, puede revisar el expediente de los juzgados. Ya no es como antes, que vamos y pedimos la carpetilla, revisamos el expediente físicamente, sin embargo, todavía se pueden revisar los expedientes, a pesar de que tú no tengas nada que ver. Esto pone en riesgo secretos comerciales de la empresa, esto pone en riesgo la reputación de la empresa. La ventaja con el arbitraje es que existe confidencialidad. De hecho, como bien lo mencionó Claudio, si queremos ir más allá, podemos pedir una medida cautelar para que estos ciertos documentos se mantengan confidenciales, para que esta cierta información no se divulgue. Pero la regla general es que en el arbitraje la información es confidencial, no es tan fácil como en las litigios convencionales que una persona, un abogado, cualquier parte que sepa, oye, mira, sé que hay un arbitraje, podemos ir a revisarlo. Eso es algo que realmente en arbitrajes no va a pasar. La flexibilidad, pues sí, los procesos arbitrales son más adaptables a las necesidades de las partes, a las necesidades de tiempo de las partes, a las necesidades de idioma de las partes. Por eso es que decimos que al iniciar un arbitraje vamos a saber todo lo que viene por delante, a diferencia de un proceso judicial que realmente nos tenemos que atener a lo que dice la ley.
hay un documento que se pacta o que se firma por el tribunal arbitral al inicio de los procesos arbitrales, que es normalmente se llama la orden procesal número 1. Esa orden procesal número 1 contiene todas las reglas que las partes de común acuerdo, a las que llegamos las partes de común acuerdo. Y esto incluye todo lo que ya hemos dicho: el idioma, los tiempos, la sede, las reglas para la presentación de documentos. Por ejemplo, lo mencionamos hace un rato, podemos tener un arbitraje que su idioma es español, pero podemos tener documentos que están emitidos en inglés. Y lo normal en un proceso judicial sería que tienes que presentarlo traducido por traductor público autorizado, y si viene afuera tienes que autenticarlo, y aparte tienes que apostillarlo para entonces presentarlo y que tenga mayor valor probatorio. En arbitraje esto básicamente se elimina. Tenemos la posibilidad de presentar documentos que fueron emitidos en inglés, presentarlos en inglés sin necesidad de traducción. Esto tampoco es algo sin límites, por supuesto que tiene límites. Normalmente se acuerda que es español o inglés, no sé, digamos que portugués, bueno, no te puedo estar otro idioma que no sea inglés o español. Pero esto es algo que realmente creo que una de las, no sé, de las virtudes, lo pactaste tú. Lo pactaste tú con tu contraparte y con el tribunal arbitral. O sea que sabes que es algo que tú vas a poder cumplir y tu contraparte también va a poder. Ejecución de los laudos. Cuando tenemos un laudo arbitral, vamos a irnos al ejemplo hipotético que dio Claudia. Tenemos la empresa A contra la empresa B. La empresa A es panameña, la empresa B es argentina, y tenemos un laudo a favor de la empresa A en contra de la empresa B, que es la empresa argentina. Existe la Convención de Nueva York de 1958, que fue suscrita por 170 países. Gracias a esta convención vamos a poder ejecutar ese laudo arbitral internacional en cualquiera de estos 170 países que han suscrito la Convención de Nueva York. Si yo tengo que ejecutar un laudo contra la empresa argentina porque fue a mi favor y tengo que... voluntariamente. No me pago voluntariamente, porque voluntariamente me voy a Argentina a pedir una ejecución del laudo arbitral. Si no existiera esto, y si esto fuera un proceso de litigio convencional, yo creo que no existe ningún acuerdo, ninguna convención entre un país y el otro que diga, ¿sabes qué? Yo te voy a ejecutar tu sentencia de tu juzgado convencional. Nos parece que sería demasiado difícil irme con una sentencia que me dictó un juez panameño para ir a ejecutarla a Argentina, que es donde la empresa B tiene sus bienes, y allá es que tengo que ir a cobrarme porque voluntariamente no me pago. O una sentencia que se haya emitido en Ecuador para ir a ejecutarla en Argentina. Esto siento que sería bastante complicado y no hay reglas que establezcan cómo es esto, pero sí lo hay en arbitraje con la suscripción de la Convención de Nueva York. Especialización. Esto ya lo mencioné en un principio, pero creo que es bien importante para las empresas recalcar en este punto. Los árbitros son especializados en el tema de la controversia. Tenemos una controversia de bitcoins, de criptomonedas. Vamos a buscar una persona que tenga curso sobre este tema, que haya estudiado sobre este tema, porque no es lo mismo tener un árbitro que lo he visto, sé qué es, lo entiendo, pero tener una persona que realmente sea experto en esto, siento que le da mucha confianza a la empresa de quién realmente te está resolviendo tu proceso, de quién realmente está tomando una decisión que no solo es imparcial, sino que es técnica y va a realmente resolver la controversia de la manera más justa dentro de ese tecnicismo. Menor duración. Tenemos ahí en paréntesis potencialmente, aunque los procesos generales no siempre son económicos, suelen ser más rápidos que los litigios complejos. Por eso decía antes que no necesariamente es una ventaja el arbitraje en costo. Puede ser más costoso un proceso arbitral, pero
para una corporación enorme, el tiempo es dinero. Entonces, es muy importante realmente tomar en cuenta qué quiere la empresa. Quiero pasar 10 o 15 años en litigio. No estamos exagerando a veces en los números. Parece mentira, pero hay litigios que pueden durar 15, 20 años. Quiero pasar todos esos años en esto. Quiero pasar todos estos años con la información de mi empresa en libros públicos, en expedientes que están juzgados. Quiero dar información confidencial, quiero presentar documentos originales en un expediente versus un proceso arbitral que puede durar, me atrevo a decir hoy en día, un año y medio. Sí, 2 años máximo. 2 años como máximo, dependiendo también de la complejidad del proceso. En cuanto a las medidas cautelares, también hay una virtud. En Panamá se pueden dictar medidas cautelares de procesos arbitrales en el extranjero, pero en Panamá no se pueden dictar medidas cautelares para procesos judiciales extranjeros. Es decir, sí bueno puede dar medidas cautelares para tribunales arbitrales, pero no para juzgados de otros países. O sea, nuestros jueces panameños no se pueden meter con los jueces de otros países. También se pueden reconocer en Panamá medidas cautelares dictadas por tribunales arbitrales extranjeros, pero no se pueden reconocer en Panamá medidas cautelares dictadas por jueces de otros países, porque así mismo como el tribunal panameño no se puede meter en la jurisdicción de un juez de otro país, lo mismo del otro lado. Luego de que Mariel nos ha presentado las razones por las cuales el arbitraje representa una herramienta muy útil para las empresas, pues ayuda a resolver los conflictos que surgen en el día a día de la empresa operativa. Le vamos a dar un toolkit o claves de cómo utilizar el arbitraje para que realmente sea efectivo para la empresa. La primera clave es la redacción de la cláusula arbitral. Como le dijimos anteriormente, el arbitraje no se impone, el arbitraje surge de la voluntad de las partes y usualmente esa voluntad va a darse antes de que surja la disputa, porque las partes van a incluir en su contrato una cláusula arbitral que dice las disputas que surjan de este contrato van a ser sometidas a arbitraje. ¿Y por qué es importante ese momento de la cláusula arbitral? Porque yo necesito asesorarme con un experto que me diga, ¿sabes qué? Para este contrato sí vale la pena incluir una cláusula arbitral, porque el arbitraje no siempre es conveniente. Por ejemplo, si tenemos un pagaré, el pagaré es mucho más rápido y más eficiente cobrarlo ante un juzgado panameño, porque el pagaré es un título ejecutivo. Y en cambio, si ese pagaré yo me lo llevo a proceso arbitral, yo voy a terminar con una sentencia arbitral, un laudo, que básicamente es un título ejecutivo. O sea, voy a terminar con lo mismo que empecé y voy a gastar dinero innecesariamente. Lo mismo que con una hipoteca. La hipoteca me conviene ejecutarla ante un juez panameño, en vez de incluir una cláusula arbitral en una hipoteca, que nuevamente voy a pasar 1 año y medio en un arbitraje para finalmente obtener un título ejecutivo que ya lo tenía inicialmente porque tenía mi hipoteca. Entonces, es importante tener asesoría, un experto, para que me diga, ¿sabes qué? En este contrato sí vale la pena incluir un arbitraje, o oye, en este contrato no. Tampoco vamos a hacer una fiesta de incluir cláusulas arbitrales en todos los documentos que salgan de la empresa. Exacto. Tampoco es así. Por eso mismo, es una herramienta útil, pero hay que saber cuándo es una herramienta útil. No siempre es una herramienta útil. Entonces, tenemos que revisar en qué contexto vamos a utilizar para ver si vale la pena o no. Igualmente, en el contexto donde sí valga la pena y sí sea una herramienta útil, es importante que me asesore un experto para que me diga esta cláusula está bien redactada y ese centro de arbitraje existe, porque a nosotros nos llegan muchos contratos que dicen las partes acuerdan someter las disputas de arbitraje que va a ser resuelto conforme a las reglas del Centro Internacional de AmCham Panamá. Cuando resulta que AmCham Panamá no tiene ningún centro de arbitraje, entonces, ¿qué hago yo con esa cláusula? No funciona. Una cláusula patológica que no la puedo ejecutar porque AmCham no tiene un centro de arbitraje en Panamá. Entonces, por eso es importante contar con esa asesoría, porque es algo que se ve frecuentemente. Se ve frecuentemente
que las partes pactan arbitrajes ante centros inexistentes. No sé cómo pasa, pero pasa y de verdad ustedes tienen que ver un nombre de centros que salen en esas cláusulas. Eso pasa Sí, porque los mucho. abogados que ven las cláusulas no necesariamente son abogados que ven arbitraje o que ven litigios y no ven esos detalles, pero Tal vez usan modelos. porque ya vienen a pero esta. hay ese nombre, Sí, sí. no sé, pero pasa y hay centros muy creativos también. Ellos creen que se llama. Sí. Y luego, esa cláusula no va a poder ser ejecutada. Entonces, por eso en este momento es importante contar con asesoría. Como dijo anteriormente, también es importante el seleccionar la sede del arbitraje, porque necesitamos una sede que sea una sede que conozca arbitraje, que sea una sede pro arbitraje, porque la sede es donde se va a decidir el posible recurso de anulación contra un laudo. Entonces, si un laudo es validado o no por un tribunal, va a depender de cuál va a ser la sede. Si la sede es Panamá, yo sé que la Corte Suprema tiene ya 20 años con una jurisprudencia pro arbitraje, que la Sala Cuarta de la Corte conoce muy bien cómo funciona el arbitraje, conoce muy bien cuáles son las causales para anular un laudo, y la Corte Suprema va a anular un laudo únicamente cuando realmente se incurra una de esas causales. Por ejemplo, no se respetó el debido proceso, porque por otra parte ni siquiera se le permitió presentarse al proceso, la Corte Suprema va a anular ese laudo, pero no lo va a anular porque alguien diga es que la decisión de los árbitros está mala. Es una mala decisión, esto no va a pasar porque la Corte no va a revisar el fondo de la controversia. En cambio, hay otras sedes, por ejemplo, en la región, donde es posible presentar amparos contra decisiones de los árbitros, incluso decisiones interinas. Por ejemplo, si un tribunal arbitral dijo que el idioma va a ser español y yo no estoy de acuerdo, voy a presentar un amparo, básicamente torpedeando el proceso, y en vez de tener un proceso arbitral de 1 año y medio, en ese otro país voy a tener un proceso de 5 años o más, porque es posible torpedear el proceso, porque esa jurisdicción lo permite a través de amparo. En Panamá no se puede torpedear un proceso a través de amparos. Solamente se permite presentar un recurso de anulación contra el laudo arbitral. Por eso es muy importante escoger la sede. Aparte de eso, como dijo Mariel, hay que tener mucho cuidado seleccionando los árbitros, porque no es lo mismo que un árbitro que se maneja en temas de construcción vaya ahora a decidir un tema de criptomonedas. Va a poder hacerlo, pero no lo va a hacer con el mismo expertise que lo haría alguien que sepa cómo funciona la construcción, cómo funciona el día a día. Aparte de eso, también es importante, voy a irme a las 5, que es el equipo legal especializado, porque si yo contrato a un abogado panameño que se dedica a litigar en juzgados penales, ese es su día a día, no necesariamente va a saber o cómo funciona, o va a tener el manejo del día a día de cómo funciona un proceso arbitral. Entonces, yo quiero a alguien que conozca el proceso arbitral, conozca cómo se presentan las pruebas, cuáles son las etapas, y eso va a ayudarme entonces a que el proceso sea más eficiente, porque ese abogado va a saber que se puede poner de acuerdo con otra parte, por ejemplo, para que las audiencias sean virtuales. Y podemos tener árbitros extranjeros, y como la audiencia va a ser virtual, no vamos a tener que incurrir en gastos de que los árbitros vengan a Panamá y pagar hoteles y transporte, etc. Entonces, esa parte es muy importante. Y finalmente, también es importante la asesoría legal, incluso antes de que empiece la controversia. Porque si ya yo estoy vislumbrando que esa empresa no me está pagando o que esa empresa está tarde en entregarme el producto, es importante documentar lo que está pasando en ese momento. No es lo mismo que cuando tú no me entregaste el producto a tiempo, yo te voy a mandar una carta y decir, oye, no me lo entregaste a tiempo, esto me está causando daños, yo tengo a un cliente que le tengo que entregar y voy a perder ese cliente. Esa evidencia vale más que simplemente un año después, cuando ya empezó la disputa, yo te mando una carta diciéndote, bueno, esto me pasó porque tal, ya se nota que no es una evidencia contemporánea, es una evidencia que se fabricó posteriormente con abogados cuando ya la disputa explotó entre las partes. Por eso es importante asesorarse antes incluso que explote o estalle la disputa entre las partes. Antes de empezar a mirar las estadísticas, un dato curioso. Vamos a presentar las estadísticas en arbitrajes internacionales. Esta estadística es de la Cámara de Comercio Internacional o de la CCI. Ayer preparamos una diapositiva para esto y Claudio se dio cuenta que esta mañana
A las 3 de la mañana publicaron la estadística nueva del 2024. O sea que probablemente somos los primeros que estamos hablando de la estadística del 2024 publicada esta mañana por la Cámara de Comercio Internacional. En esta primera gráfica tenemos los casos pendientes y los casos registrados para el año 2024. Y tenemos que, esto no está acá explicado, pero la ICC dice que de los montos en disputa, aproximadamente el 50% de los casos presentados durante el año 2024 y los casos pendientes al cierre del año 2024 involucraron un monto en disputa entre 1 millón y 30 millones. En la gráfica del promedio, en el 2024, el monto promedio de disputa fue de 130 millones de casos nuevos y 211 millones de casos pendientes al cierre del año. Y en la mediana de las disputas en casos nuevos y el total de casos pendientes al cierre del año fue de 102.000 millones y 354.000 millones respectivamente. Esto quizás ahorita mismo no sea demasiado relevante, pero lo hablaba hace un rato, como que, ¿por qué es relevante esto para las empresas? Y ya hemos mencionado varias veces que el arbitraje internacional es el método hoy en día más confiable para las grandes corporaciones para resolver disputas. Entonces, vemos aquí realmente las sumas millonarias y billonarias que se manejan en procesos arbitrales, que si realmente nos ponemos a ver estadísticas un poco más profundas, estos procesos pueden estar demorando 2 años, 2 años y medio. Me atrevería a decir que un proceso 3 años, quizás, y no más de eso. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que realmente no solo afectan a una empresa, sino que afectan al comercio global. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional, que no lo dijimos, pero esta es una de los centros de arbitrajes más antiguos, es uno de los más confiables y es donde más casos de comercio internacional, más arbitrajes de comercio internacional se resuelven. Entonces, en este mismo centro, que es la Cámara de Comercio Internacional, de 2.392 partes, no procesos, sino partes registradas en casos arbitrales. En el 2024, estas partes vienen de 136 países. Entonces, quiero que nos enfoquemos en el 21.4% que está abajo de Latinoamérica y del Caribe. En confianza, o sea, 21.4% de estas partes son de Latinoamérica y del Caribe. Y ahí entonces creo que el que está un poquito más arriba es North and West Europe. Exacto. O sea que podemos decir que América Latina tiene el segundo lugar de partes que van a arbitrajes. O sea, y estas partes normalmente representan empresas que están yendo a dirimir sus controversias en arbitraje internacional y la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, ahora quiero que lo comparemos con esto. Parece que algo pasa porque si ven, estas son sedes de arbitraje. Entonces, si vemos, en Latinoamérica y Caribe, que tiene 12.7%, está más abajo que en la gráfica anterior. O sea, habían 21.4% de partes que venían de Latinoamérica y del Caribe. Sin embargo, como sedes de arbitrajes, sí estamos un poco abajo. Creo que esto nos dice que debemos tener más estas conversaciones y realmente nombrar más a países y a ciudades de Latinoamérica y del Caribe como sedes de arbitraje. Sí, sobre todo lo que esta gráfica demuestra es que pareciera que los países, las partes latinoamericanas, no confían en la región para seleccionarla como sede. Se están yendo a Norte y West Europe, que tiene 53.4%, que no hace sentido. Y por eso, como dice María, es importante tener este tipo de conversaciones
Porque sí es verdad que en la región hay sedes que no son pro arbitraje, hay países que permiten acciones de amparo para torpedear procesos arbitrales, hay sedes que no tienen jurisprudencia pro arbitraje o que le dé a las partes confianza de que el laudo que obtenga va a ser un laudo que va a ser respetado y no va a ser anulado por cualquier motivo. Pero a diferencia de esas jurisdicciones, tenemos Panamá. Panamá tiene una jurisprudencia constante, tiene por lo menos 20 años ya una jurisprudencia pro arbitraje que se compara con jurisprudencia de cualquier otro de los países que tienen internacionales con mayor avance en materia de arbitraje. Entonces, Panamá sí es una sede que vale la pena. Y conversando con centros locales como el CECAP, sabemos que ya han empezado partes de la región, por ejemplo, un contrato entre una empresa de Guatemala con El Salvador a pactarse de Panamá. Aunque no tengan nada que ver con Panamá, las empresas ya están empezando a usar Panamá como sede. Se ahorra costos. Hace mucho más sentido que Panamá sea sede que una empresa guatemalteca con una empresa de Salvador decir vamos a hacer la sede París. Sí. Eso no hace sentido. Entonces sí es importante tener este tipo de conversaciones porque la gráfica eso es lo que demuestra, que a pesar de que tenemos que las partes de los arbitrajes entre las CCIs latinoamericanas son el número 2 en cantidad, no así en la sede. Tal vez tenga que ver el tema de seguridad jurídica, imagen en país. O sea, creo que precisamente acá siempre se mira mejor otros países como Norteamérica, que me causó curiosidad que tenía un 9% de arbitraje, mira, pero tiene casi 12% como sede. Pero si te das cuenta, está en el tercer lugar. Ni siquiera es que le gana a Latinoamérica y al Caribe como sedes. Exacto. Esta es una estadística nacional. Esta estadística es del Centro de Conciliación y Arbitraje, que es el CECAP. En Panamá también tenemos nuestros propios centros de arbitraje que realmente también son excelentes. Está el CECAP, está el CESCON. Esta estadística la sacamos del CECAP y podemos ver que un 36% de las disputas que llegan al CECAP y que se resuelven en el CECAP son disputas que tienen que ver con construcción. Y ahí ellos hacen pues una gráfica por porcentaje, por materia o por industria, y ahí podemos ver que societario es nada más un 2%, y que en segundo lugar tenemos compraventa de inmuebles, 16%. Esta es una de las razones por las que a veces cuando damos ejemplos de arbitrajes pensamos muchísimo en construcción, porque las controversias que tienen que ver con construcción casi siempre terminan en procesos arbitrales. Ahí tenemos, no quiero mencionarlas todas, pero ahí vemos que una de las que menos tiene, de los procesos que menos se han visto en el CECAP es tecnología con un 2%. Seguramente esto, ahora que tenemos, seguramente va a ir en aumento, pero creo que esta gráfica es como desde hace muchos años atrás hasta ahora. Bueno, no sé si quieren ir a... Yo tengo alguna. Cuando tú mencionabas el contrato, que pensamos que de pronto es un contrato modelo, se lo bajaron y decía Centro AmCham. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a ese cliente que lastimosamente estuvo mal asesorado o inclusive él mismo hizo el contrato? Porque a veces... Depende de la cláusula. Si la cláusula dice Centro AmCham, realmente es una cláusula patológica porque no hay forma de interpretarla de otra manera. O sea, no puedo decir, bueno, es que cuando quisieron decir AmCham, realmente lo que quisieron decir es el Centro de Conciliación y Arbitraje que está en la Cámara de Comercio. No tiene nada que ver. Entonces, ahí esa cláusula no va a poder ser ejecutada y las partes tendrán que ir a juzgados nacionales. ¿Qué juzgado nacional? Vamos a ver en dónde están demandados, dónde están los bienes, para ver si tengo que demandar en Panamá, si tengo que demandar en Costa Rica, dónde tengo que ir, y le va a tocar al abogado ver cuáles son los puntos de conexión de la disputa y determinar cuál es el juzgado que tiene competencia para resolver esa disputa, pero la cláusula no va a poder ser ejecutada. A diferencia de otras cláusulas, por ejemplo, que dicen Centro de Conciliación, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio.
el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio no existe, lo que se llama Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Pero en esos casos, el CECAP dice, bueno, podemos entender que esto es lo que quisieron decir las partes. Entonces, hay casos donde el centro dice, ¿sabes qué? Sí, yo acepto competencia porque es evidente que las partes quisieron decir esto. Bueno, se equivocaron con el nombre porque no se llama Centro de la Cámara de Comercio de Panamá, pero se puede entender que esto es lo que hicieron las partes. Entonces, por eso depende de qué diga la cláusula. Yo nada más quiero agregar a lo que Claudia decía, que bueno, si pasa esto y es una cláusula patológica, pues no tenemos cómo interpretarla, siempre existe la posibilidad de ponerte de acuerdo con tu contraparte y decir, ¿sabes qué? Sí, en efecto esto está mal, este lugar pues sí, pero queremos ir a arbitrar, vamos a arbitrar y decidimos en un documento aparte a dónde vamos a qué centro vamos a ir. Siempre es una posibilidad, es difícil que eso pase. Sí, eso pasa. Por eso siempre decimos que las partes se ponen de acuerdo antes de que surja la controversia. Las partes están contentas, están en su honeymoon, estamos felices, firmando un contrato y ahí las partes se van a poner de acuerdo de que la disputa va a irse al arbitraje, porque siempre es posible que las partes, una vez surja una disputa, se pongan de acuerdo. ¿Sabes qué? Aunque no había contrato, aunque no había cláusula arbitral, vayámonos a un arbitraje. Nunca he visto unas partes en disputa se pongan de acuerdo en nada, menos en ir al arbitraje. Entonces, a pesar de que es una opción posible, nunca lo he visto. O sea, puede ser que pase, pero sí. Y en esa misma línea yo tengo una pregunta que me han hecho llegar. Dice, ¿qué consideraciones clave deben tener en cuenta las empresas al incluir cláusulas arbitrales en sus contratos comerciales transfronterizos? La sede es lo principal, la sede del arbitraje, porque ¿cómo funciona? Mariel decía, Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York tiene un estándar de cómo cada país va a reconocer o ejecutar un laudo. Si yo gané el laudo contra la empresa argentina, y ordenó a la empresa argentina, págale a la panameña 5 millones. La Argentina no me quiere pagar, a pesar de que ya tengo una decisión en contra de ella. Tengo que llevar esa decisión a Argentina a ejecutar. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Qué voy a hacer? Ya, como hay una convención, ya yo sé cuáles son los requisitos, y yo sé cuáles son las causales para que una corte de un país no ejecute una decisión de unos árbitros. Una de esas causales es que la acción, el laudo arbitral, haya sido anulado en el país de la sede. Entonces, por eso es muy importante que se coja una sede pro arbitraje que tenga unas causales muy limitadas para anular un laudo, porque si escogemos una sede que no es pro arbitraje y que va a anular un laudo porque sí, o va a decir esta decisión donde los árbitros no me gusta y no estoy de acuerdo, la anulo, voy a haber perdido tiempo y dinero sin poder ejecutar la decisión. Por eso la sede es clave, el centro también es clave. Una pregunta, licenciado. Claudio, cuando se activa dentro de la jurisdicción civil, ya nosotros sabemos dónde ir a solicitar que se active la jurisdicción. ¿Cómo se activa entonces el arbitraje? ¿Dónde se va? La empresa que quiere o la persona que quiere activar esa cláusula, ¿ante quién va a activar? Las partes, cuando están firmando su contrato y redactando la cláusula arbitral, se van a poner de acuerdo de cuál es el centro que va a administrar ese arbitraje. Pueden haber arbitrajes sin centro, pero es más complicado. Lo usual y lo recomendable es que las partes se pongan de acuerdo. Por ejemplo, lo que les comentábamos, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, que está ubicado en la Cámara de Comercio de Panamá. Ese centro recibe las demandas arbitrales y el centro ya tiene reglas de cómo se compone un tribunal arbitral, cuáles van a ser las reglas del procedimiento, las partes están claras. Igualmente, si no quiero ir al centro de Panamá y quiero ir a un centro internacional, porque, no sé, las partes eso es lo que quieren, y las partes pueden pactar que el arbitraje va a ser administrado por la Cámara de Comercio Internacional, que fue la que mencionó Mariel. Esa cámara no tiene oficina en Panamá y no tiene que tenerlas. Yo perfectamente puedo tener un arbitraje con sede de Panamá que está siendo administrado por la CCI. Y esa demanda la voy a mandar a la CCI por vía electrónica
hay un formulario que uno llena, uno pone las partes, uno sube la demanda al website y el centro de arbitraje de la CCI va entonces a notificar al demandado. Va a depender siempre en cuál va a ser el centro que yo escoja de sus reglas. y las reglas de ese centro. Y otra pregunta. Es cierto que ahora mismo con los procedimientos de nuestra jurisdicción es bastante lento, muy lento. Pero nos enfrentamos ahora a un nuevo procedimiento civil. ¿Han evaluado si ese procedimiento civil con respecto al arbitraje en tiempo? Estamos hablando de tiempo, obviamente lo que es la privacidad, obviamente se existe en el público y todo lo demás. Pero en tiempo han podido evaluar que, bueno, esto va a traer de que ahora los procesos civiles vayan a ser un poco menos. Sí, en teoría sí. En teoría eso es lo que debe pasar. Vamos a tener que esperar a que empiece en octubre a hacerse efectivo. Ya hay normas del Código de Procedimiento Civil que están vigentes, Notificaciones y esto. pero vamos a ver, a esperar qué dice. Todos sabemos que el Código Judicial actual tiene normas que dice el juez dicta y sentencia en tanto tiempo. Exacto. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Bueno, es difícil, pero yo sí tengo esperanza en el nuevo Código de Procedimiento Civil. Siento que está hecho, está redactado para que realmente el proceso sea ágil. Sí, todos esperamos que el proceso sea más ágil, pero bueno, nos tocará ver, no podemos decir si va a ser, cuánto va a demorar un proceso, porque nos tocará verlo en la práctica, pero yo sí tengo esperanza que el proceso sea más ágil. Pero para agregar algo, licenciado, que también una de las virtudes del arbitraje es que yo también tengo esperanza en el nuevo código. Todos creemos que vamos a algo mejor, que algo que va a ser más expedito. Pero también tenemos que recordar que este tribunal arbitral de 3 personas en ese momento probablemente solamente se esté dedicando a resolver esta controversia. O quizás hay un árbitro que en ese momento es árbitro de este tribunal y de otro más. Pero a diferencia de los jueces, que por más que estemos haciendo todos los esfuerzos ahorita para que el proceso sea más rápido, más expedito, siempre va a haber una parte que nosotros no vamos a poder controlar en la esfera judicial versus el tiempo que sí podemos controlar un poco en los arbitrajes. Un comentario y 2 preguntas. Sí, muchas gracias por la gráfica que mostraste pues de los intereses de las partes en cuanto a lo que es el foro. Porque, por ejemplo, estábamos hablando de conferencias, yo tengo ya como 10 años que estoy en el Colegio de Abogados de Mayor, entiendo las conferencias anuales que ellos dan, y tienen una sección precisamente de resolución de disputas. Y bueno, ellos siempre están promoviendo Nueva York como foro. Entonces, cuando yo voy y saben que soy de Panamá, dicen, bueno, también hay una convención de Panamá. O sea, que no es que tampoco estamos no que vamos detrás de la ambulancia. Yo creo que somos un buen competidor, pero me parece que falta, así como el Colegio de Abogados de Nueva York hace conferencias, nuestros gremios también tienen que salir afuera a promoverse. O sea, yo sé que aquí el CECAP y el CESCON nos abruman con conferencias y emails y todo para que los tengamos muy en cuenta, los tenemos muy en cuenta, pero hay que salir afuera. Y bueno, la misma gente de Nueva York me dice que muy preocupados, ¿no? Porque Londres es el competidor de ellos. Ellos están preocupados de que los grandes navieros de Grecia, de Japón, antes iban mucho a Nueva York, ya no van a Nueva York, van a Londres. ¿Por qué? Porque el gobierno, no solo el Colegio de Inglaterra, sino el mismo gobierno, como decir aquí el ProPanamá, hace misiones promoviendo los servicios legales de Inglaterra, ¿no? Que tenemos no sé cuánto. Es una economía que se mueve. Que es una economía. Aquí, ProPanamá, muy bueno promoviendo la piña, que no es malo, hay que hacerlo. Exacto. Pero también hay que pensar que el arbitraje es un producto de exportación. Es un servicio que ofrece. Es transporte. O sea, si en 2 partes, una parte de El Salvador con Nicaragua, deciden hacer arbitraje en Panamá y deciden hacer la audiencia aquí, eso va a ser hotel, esto va a ser transporte, eso va a ser servicio, probablemente contacten a firmas locales panameñas para entender cómo funciona
aquí medidas cautelares, por ejemplo. Entonces, sí, hay una economía que se mueve detrás de eso, y por eso es que el tema de la sede es tan codiciado, y todas las jurisdicciones que son pro arbitraje quieren atraer partes extranjeras a que vengan a su sede a decidir su proceso, ¿no? Porque es una economía que se mueve. Exactamente. Y mencionaste Centroamérica. La gente de Latinoamérica todavía tiene una preferencia por Panamá, por el tema de que Estados Unidos piensa, traducciones, costos mayores, los árbitros nos van a cobrar más, al punto de que nosotros tuvimos un arbitraje muy bueno con el SESCON, las partes, una colombiana y una de Estados Unidos, pero que lleva décadas operando en Colombia, o sea que ellos conocen el mercado. Esa cercanía cultural, una cercanía cultural que no vamos a tener por un país, por ejemplo. Exacto. Por más que eran norteamericanos, ellos, Panamá, muy bien. Y bueno, nos cayó el caso. Me extrañó que estuvieran en SESCON, muy bien. Nos tocó un panel de lujo porque fueron básicamente quien ahora es magistrado del Tribunal Electoral, un ex jefe mío y bueno, el árbitro que propusimos nosotros. No tengo que, pero sí, yo creo que tenemos futuro en esa área. Ahora, las preguntas más puntuales es qué recomendación o comentario nos podría hacer sobre el tema de interacción a la hora de proceso arbitral internacional cuando requieres medidas cautelares tipo medida de protección general. Por ejemplo, tengas que entrar a una empresa operativa en Panamá y hacer una inspección de libro como parte del proceso preliminar de aseguramiento de prueba. Conviene irse a la hora de que la prueba no es muy segura y tiene que asegurarla. Suponiendo que las partes no, planificando eso todavía en la etapa del honeymoon, ¿no? Y que está decidiendo si pones cláusula arbitral o no. Es conveniente utilizar un panel arbitral y entonces depender de que le haga caso la autoridad que ejecute la medida cautelar o pedir la cooperación. ¿Cómo han visto ustedes el tema ese de interacción de un proceso arbitral y entonces tener que hacer medidas cautelares en el mundo real, panameño nuestro? Depende de qué medida, depende de contra quién, depende con qué quiera lograr con esa medida, porque así va a depender entonces de yo seleccionar jurisdicción. Si se trata de una medida que yo quiero ejecutar aquí en Panamá, nosotros ya hemos visto varias veces donde se ha pedido a un tribunal panameño dictar una medida cautelar en favor de un arbitraje que no ha sido presentado. Y los juzgados panameños entienden y saben, tienen perfectamente la ley, la conocen, la ley de arbitraje, y saben que ellos pueden dictar medidas cautelares a favor de procesos arbitrales. Posteriormente, en la parte que solicitó la medida tendrá que presentarle copia de la demanda para ver que no se ha pasado los 10 días, que ha presentado la demanda dentro del término luego de dictada la medida, pero sí ha pasado. Dependiendo de qué yo quiera lograr con esa medida, porque si lo que yo quiero es ordenarle a la parte que deje o deje de hacer un comportamiento, probablemente tengo la opción de pedírsela al tribunal una vez constituido, y si el tribunal la ordena y la otra parte no la cumple, ya, a pesar de que no la ha cumplido, voy a tener yo una ventaja frente al tribunal, que ya va a estar viendo la parte con una parte no cumplidora. No voy a tener la ventaja de que el tribunal arbitral no tiene ese imperio, ¿verdad?, que tiene el juez estatal que ejecuta la medida. El tribunal puede ordenarle a la otra parte una medida cautelar, pero no tiene esa fuerza para ejecutarla, que igualmente la puede ejecutar ante un juez local, pero va a depender de qué quiero lograr. Nosotros hemos visto los dos casos. Hemos visto casos donde lo hemos hecho, se le ha pedido una medida cautelar al juzgado nacional a favor de un arbitraje que no ha sido iniciado, y también hemos visto casos donde le hemos pedido medidas cautelares a un tribunal arbitral y las ha dictado. A diferencia de las medidas cautelares que se dictan en procesos judiciales,
las medidas cautelares que emite el tribunal arbitral son oídas aparte. El tribunal arbitral le va a ocurrir traslado de una parte para que otra parte presente su postura y una vez la otra parte presente su postura, el tribunal va a dictar su decisión, va a decir si ordena o no la medida. Pero hemos visto ambas cosas pasan, tanto tribunales judiciales como tribunales arbitrales dictando medidas cautelares. Y como dijo Mariel, la ventaja que tiene el arbitraje en Panamá, por lo menos, es que un tribunal nacional puede dictar medidas cautelares a favor de arbitrajes con sede en el extranjero e incluso reconocer medidas cautelares dictadas por un tribunal extranjero, que no es el caso con tribunales judiciales extranjeros. Y entonces la segunda pregunta era, ¿cómo ven ustedes el balance de confidencialidad de los casos versus la conveniencia de ir armando una jurisprudencia de fallos arbitrales, ¿no? Porque en otros países los fallos arbitrales, los centros de arbitraje hacen como unas compilaciones de jurisprudencia, como unos sumarios, sin mencionar las partes, obviamente, pero en Panamá los dos centros son cerrados a la idea. Yo lo entiendo, en esta etapa hay que preservar el tema de la confidencialidad, que es una de las grandes ventajas del arbitraje. ¿Creen que se puede encontrar algún término medio para beneficiar el conocimiento de la jurisprudencia y también la promoción afuera de lo que piensan nuestros árbitros, o mejor, déjalo así? Depende. Porque realmente, si lo enfocamos en empresas, yo creo que para una empresa lo más importante es un arbitraje complejo de muchos millones, me parece que va a ser la confianza. Entonces, yo diría que si yo fuera un CEO de una empresa muy grande, muy importante, yo prefiero confidencialidad versus irme a crear jurisprudencia, que lo entiendo, también es necesario, pero sí pienso que eso depende. Es un balance muy fino y al final, por ejemplo, ICC, que publica laudos, lo hace únicamente con la parte de acuerdo. Exacto. No lo hace en el acuerdo de las partes. Y también que los procesos arbitrales, bueno, todo el proceso judicial, ninguno es igual al otro y todos tienen aristas distintas. Entonces, yo no preferiría crear jurisprudencia, preferiría irme siempre por mantener mi confidencial. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, nada, entonces agradecer a nuestros expositores. Yo creo que esto fue un curso rápido de la importancia del arbitraje, pero más que del arbitraje, como tú decías, no para todo. O sea, necesitamos un especialista en arbitrajes que nos diga, en este caso sí funciona y es la herramienta óptima para aplicar, o realmente en verdad no te metas a arbitraje que no hace sentido. Y me llevo una muy grata sorpresa de saber que el centro de arbitraje acá en Panamá, o sea, como tú decías, ya lleva 20 años, o sea, en verdad tenemos una herramienta de promoción de servicios. Tenemos tantos servicios en el país, bueno, uno de esos es el centro de arbitraje y es muy positivo. O sea, no solo hay que mirar por otros lugares, sino también ver lo positivo que tenemos acá. Muchísimas gracias, María. Y Claudio, felices de tenerlos acá, a ustedes por venir, a quienes se conectaron. Este evento va a quedar en YouTube, así que pueden replicarlo cuando quieran, ver nuevamente los tips, y muchas gracias a todos por estar hoy. Gracias. Gracias.